Perfecto. Cuando quieras, Marco. Listo. Bueno, ¿qué tal? Primero que todo, muchas gracias a Javier y a Cristian por la invitación. Y segundo, bueno, pedir una disculpa porque la charla va a ser repetida. Es la charla que di hace poco en el clan. Entonces, bueno, por eso van a notar más adelante que casi todas las láminas están en inglés. Es por eso. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien ya estuvo en esa sesión del clan, va a oír la misma charla, pero si no, va a ser prácticamente nueva. Entonces, bueno, la charla se titula Pares de contorsión cortados. Es un trabajo conjunto con Mindy Huerta y Octavio Mendoza. Octavio es investigador del Instituto de Matemáticas del UNAM en Ciudad de México. Y Mindy fue su alumna de doctorado. Actualmente está haciendo una estancia postdoctoral acá en el IMED. Entonces, bueno, es un trabajo en conjunto con ellos. Está por salir en el Glasgow Mathematical Journal. Entonces, bueno, quería comentar un poquito sobre esto. Entonces, bien, yo voy a empezar motivando la charla con cosas muy básicas y bueno, después se va a ir complejizando un poco, ¿no? A ver, un segundo. Bien. Entonces, bueno, vamos a trabajar primero con módulos, ¿no? Yo voy a usar esta notación, mod R, para categorías de módulos a izquierda, aunque todo lo que voy a comentar funciona también para módulos a derecha. Vamos a tomar R como casi siempre, un anillo asociativo con identidad. Y bueno, recordamos un poco la noción de objeto proyectivo en una categoría, ¿no? Uno dice que P es proyectivo siempre y cuando uno tenga un epimorfismo y un morfismo de PH, uno puede levantar H a través de F, ¿sí? Es decir, uno puede conseguir un morfismo de PAN tal que el triángulo resultante sea conmutativo. Un problema que uno suele colocar en los cursos de álgebra lineal que da acá en la universidad es en la categoría de espacios vectoriales darles un epimorfismo y un morfismo de otro espacio vectorial en M y pedir que se construya un levantamiento para este tipo de diagramas. Sí, eso siempre se puede hacer en categorías de espacios vectoriales sobre un cuerpo. Bueno, y la razón básicamente es que allá todos los objetos que viven dentro de esa categoría son proyectivos, ¿no? Y tienen la noción de base para poder construir este levantamiento phi. Y bueno, base a su vez está basada, de la redundancia, en el concepto de módulo libre. Sabemos que un módulo es libre si uno lo puede escribir como un coproducto no necesariamente finito de copias del anillo R, ¿sí? Así como está acá. Entonces, bueno, los libres vendrían siendo dentro de la categoría de módulos el análogo a espacio vectorial, por así decirlo. Ahora pasa que acá, en mod R, no todo módulo se comporta como un espacio vectorial, como un módulo libre, pero uno tiene una caracterización bastante útil a este nivel y es que un módulo es proyectivo si solamente si va a ser sumando directo de un módulo libre. ¿Ok? Entonces, bueno, acá dentro de un par de ejemplos, como les mencionaba, la categoría de espacios vectoriales, todo espacio vectorial es proyectivo. Y esto no necesariamente ocurre, por ejemplo, en anillos como en anillos enteros, se sabe que Z, no es, perdón, que Q no es proyectivo sobre Z. ¿Ok? Entonces, bueno, lamentablemente en mod R no todo módulo va a ser módulo proyectivo, no tiene estas buenas propiedades de levantamiento. La buena noticia es que uno siempre puede aproximar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una aproximación? Bueno, resultado bastante conocido, bastante básico en álgebra homológica, es que siempre que uno tiene un módulo, uno puede construir un epimorfismo de un módulo proyectivo en el módulo que uno quiere aproximar, en el módulo R, ¿sí? Y bueno, uno puede hacer incluso mucho más que eso, ¿no? Uno
puede, por ejemplo, a partir de un módulo M, tomar un epimorfismo por un proyectivo, considerar su núcleo, vamos a llamarlo casero, luego para casero repetir el mismo proceso, construir un epimorfismo por un proyectivo, luego tomar la composición, y así sucesivamente. De esa manera uno construye lo que se conoce como una resolución proyectiva de M, ¿sí? Y hay ocasiones en las cuales este proceso iterado se para a partir de cierto n, ¿sí? Pero conseguimos algún K sub n que sea igual a 0, y en ese caso uno tiene una resolución proyectiva finita, y cuando eso ocurre a cierto n, para el mínimo, el menor de esos enteros n en los cuales eso llega a ocurrir, a eso uno lo llama la dimensión proyectiva del n, ¿sí? Entonces, bueno, este concepto de dimensión proyectiva básicamente lo que hace es medir qué tan lejos está un módulo de comportarse como un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, bueno, todo este cuento, bueno, funciona bastante bien a nivel de módulos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, cuando uno trabaja en categorías abelianas un poco más generales, hay casos donde uno no puede aproximar por proyectivos. Por ejemplo, este tipo de categorías se presentan bastante en ramas como la geometría algebraica, donde gente suele considerar categorías casi coherentes sobre ciertos esquemas. Y allí creo que, por ejemplo, para el esquema P1 sobre un cuerpo, eh, el único objeto proyectivo que allí se consigue es el objeto cero. Entonces, ni hablemos de aproximar por eso. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones uno lo que busca hacer es aproximar por otro tipo de clases, ¿sí? Generalmente por generalizaciones de proyectivos. Y bueno, en este tipo de situaciones entra bastante fuerte lo que se conoce actualmente como la teoría de aproximación de Uslander-Buchsbaum, que surge a finales de los 80 y que, bueno, tienen parte metida la teoría de aproximaciones a izquierda y a derecha, que también se les conoce como precubiertas y preenvolturas, ¿sí? Y una herramienta bastante útil que surgió años después, bueno, que surgió, no, iba a decir que eran los pares de contorsión, pero realmente los pares de contorsión surgen, si nada me falla, en los 60s, a nivel de grupos abelianos, y luego ya después de los 90 sí se rescata la definición para módulos sobre anillos arbitrarios y, bueno, más adelante para categorías abelianas, ¿sí? Entonces, bueno, acá para recordar un poquito que era un par de contorsión, la noción es bastante simple. Uno considera dos categorías que son ortogonales entre sí a nivel del funtor de extensión y por las cuales uno puede construir aproximaciones a izquierda o a derecha. Más específicamente, uno pide que A sea el complemento ortogonal izquierdo de B, es decir, que un objeto esté en A sí solo si este X que está acá se anula contra cualquier objeto de la clase B, y uno pide una condición dual para la clase B, es decir, que B se escriba como el complemento ortogonal derecho de A. Y bueno, como les decía, no solamente se puede hacer eso, sino que siempre que uno toma cualquier objeto en la categoría C, uno puede construir una aproximación, lo que se llama aproximación a derecha por objetos de A, y que sean especiales. Es decir, no siempre puede conseguir, siempre que se tiene un par de contorsión completo, para un objeto arbitrario construir un epimorfismo por un objeto en A con núcleo en B. Y bueno, de manera dual, uno puede tomar B, sumergirlo en un objeto de B con conúcleo en A. Entonces, con estas propiedades uno puede construir resoluciones o corresoluciones, dependiendo de qué se quiera calcular, con buenas propiedades de aciclicidad. ¿Ok? Bien. Ejemplos de pares de contorsión. Bueno, está el par de contorsión trivial que uno forma colocando a la clase de proyectivos y B toda la categoría, o toda la categoría y los inyectivos sería el ejemplo dual. Y bueno, ya pares de contorsión no triviales, uno bastante famoso es el que se conoce como par de contorsión de Inox,
En ese par uno coloca A los módulos planos y B su complemento ortogonal, que se conoce como eh, módulos de cotorsión. Y este par toma bastante importancia cerca del año 2000 porque se usa como una de las herramientas para demostrar la conjetura de la cubierta plana, que era un problema que llevaba abierto por varios años. La conjetura lo que decía era que para todo módulo se puede construir una cubierta plana, una cubierta por un módulo plano, ¿sí? Entonces, bueno, usando ese par de contorsión y probando su completitud con técnicas, lo que se llama actualmente de constructibilidad de pares de contorsión y otras propiedades adicionales, Edgar Inox prueba dicha conjetura. Y bueno, también hay que darle crédito a Ladislav Vikan y a Robert El-Bashir, que lograron también probarlo, pero usando otras técnicas. ¿Okay? Bien. Entonces, bueno, la cosa es que los pares de contorsión actualmente resultan una herramienta bastante útil para construir aproximaciones por clases que no necesariamente son proyectivos. Y es muy común usar este tipo de construcciones en lo que se llama álgebra homológica relativa. Bien. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de par de construcción interesante tiene que ver con la noción de módulo Gorenstein. Acá hago el recordatorio de cómo se construyen. Y bueno, este es un concepto que viene de los trabajos de Auslander y Bridger cuando se estudia la dimensión global. A finales de los 60, la comunidad se empezó a dar cuenta que se pueden caracterizar anillos cuando estos tienen dimensión global finita, es decir, que todo módulo tenga dimensión proyectiva finita y que el supremo de todas esas dimensiones proyectivas sea finito. Y bueno, algo que hacen en esa línea Auslander y Bridger es definir algo que se conoce como una dimensión homológica, conocida como la G-dimensión, para módulos finitamente generados sobre un anillo material. ¿Sí? Luego este concepto de G-dimensión se generaliza años más adelante para módulos arbitrarios, no necesariamente finitamente generados y no necesariamente sobre anillos netterianos. Y esto lo hacen Inox, que lo mencioné anteriormente, junto con Overton y Yenda. Y bueno, definen los módulos Gorenstein proyectivos y me parece que los Gorenstein planos también en el mismo trabajo. Y bueno, estos Gorenstein proyectivos son los que antes se conocían como módulos con G dimensión 0. Y bueno, han resultado ser hasta la fecha un análogo bastante útil de módulos proyectivos, ¿sí? Y se construyen, bueno, de la siguiente manera. Uno dice que un módulo es Gorenstein proyectivo si se puede escribir como el ciclo de algún complejo exacto por módulos proyectivos y que satisfaga cierta propiedad de ciclicidad respecto a los mismos módulos proyectivos. A saber, cada vez que tomemos este complejo que está acá y le apliquemos el funtor contravariante con algún módulo proyectivo Q, el complejo resultante de grupos abelianos es exacto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los módulos Gorenstein proyectivos uno puede construir también aproximaciones. De hecho, un resultado ya creo que tendrá como 20 años esto que está acá. Dice que si uno trabaja sobre un anillo de igual a Gorenstein, recuerda que estos son anillos que son netterianos a izquierda y a derecha, y que además tienen dimensión inyectiva finita si uno los considera como R módulo izquierda o derecha. Entonces, sobre este tipo de anillos, uno tiene que los módulos Gorenstein proyectivos y la clase de módulos con dimensión proyectiva finita, para lo cual uso esta notación que está acá, forman un par de contorsión. Sí, entonces sobre este tipo de anillos uno siempre puede hallar precubiertas especiales por la clase de Gorenstein proyectivos. Este resultado se cumple también para ambientes más generales, para un tipo de anillos no tan demandantes como una guanada Gorenstein, por ejemplo, en lo que se conoce como anillos Gorenstein, que no necesariamente son estos, son anillos en los cuales
la dimensión inyectiva de las clases de los proyectivos y la dimensión proyectiva de las clases de los inyectivos son finitas. Este es un tipo de anillo Gonestein en el sentido que consideran, por ejemplo, Belly-Granicy y Reiten en uno de sus trabajos para la AMS, en las memoirs de la AMS. Y bueno, allí también se tiene este resultado, que los Gonestein proyectivos son la mitad izquierda de un par de contorsión, solo que allí, en este caso, la clase de la derecha no tiene esta descripción explícita que sí se tiene acá, como los módulos con dimensión proyectiva finita. Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que por el momento no se sabe si para anillos arbitrarios uno puede aproximar con Gonestein proyectivos. ¿Sí? Esto es un problema que mencionamos acá. Entonces, bueno, digamos que por el momento no se sabe si es posible aproximar módulos por este análogo de módulo proyectivo. Sin embargo, eso sí se va a poder hacer cuando uno se restringe a cierto tipo de subcategorías de módulos, ¿sí? Específicamente vamos a considerar la categoría de módulos con dimensión Gorenstein proyectiva finita. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se define la dimensión Gorenstein proyectiva? Bueno, muy sencillo. Se define de la misma manera que la dimensión proyectiva, ¿sí? Uno dice que un módulo tiene dimensión Gorenstein proyectiva n si uno puede construir una sucesión exacta finita por módulos Gorenstein proyectivos, tal que este n que está acá es el menor entero que satisface esta propiedad. Si eso no se puede hacer, uno sencillamente dice que el módulo tiene dimensión Gorenstein proyectiva finita. Si en general un módulo no tiene por qué tener dimensión Gorenstein proyectiva finita, entonces bueno, uno considera en ese caso una subcategoría que la denotamos acá como GP gorro, formada por todos aquellos módulos con dimensión Gorenstein proyectiva finita. O con G dimensión finita, ¿sí? Si prefieren usar la terminología de Uslander-Imbricia. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nos restringimos a esta clase? Bueno, uno puede notar, usando herramientas de la teoría de aproximación de Uslander-Buchwitz, que la clase de Gorenstein proyectivos uno la puede escribir como el complemento ortogonal izquierdo de la clase de módulos con dimensión proyectiva finita intersectado con los módulos con dimensión Gorenstein proyectiva finita. Y que uno puede hacer algo similar con P gorro, es decir, con la mitad derecha del par de contorsión que les mencioné anteriormente. Esto se puede escribir como el complemento ortogonal derecho de GP intersectado con GP gorro. Entonces, ¿qué está pasando? No están ocurriendo las relaciones de ortogonalidad propiamente dichas que estaban en el concepto de par de contorsión, pero sí ocurren cuando uno intersecta con esta clase, con la clase de módulos Gorenstein proyectivos, de módulos con dimensión Gorenstein proyectiva finita. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, acá lo que pasa es una especie de ortogonalidad a nivel local o restringida, digamos. En este caso, restringida esta clase, ¿sí? Y es más, pasa otra cosa interesante también. Y es que si uno toma un módulo con dimensión Gorenstein proyectiva finita, uno siempre puede construir una precubierta Gorenstein proyectiva con núcleo Q en la clase de módulos con dimensión proyectiva finita. Y también uno puede tomar cualquier M que esté acá, sumergirlo en un módulo con dimensión proyectiva finita, cuyo conúcleo sea Gorenstein proyectivo. Es decir, que está ocurriendo la parte de completitud del concepto de par de contorsión a manera local también, ¿sí? Restringidos a esta subcategoría GP-GOR. Bien, entonces, nos dimos cuenta de este comportamiento de Miri, Octavio y yo, y bueno, pensamos en generalizar esto a un tipo de contorsión local o relativa, que fue lo que luego llamamos par de contorsión cortado, que es lo que les voy a presentar ahora, ¿sí? Entonces, bueno, la definición viene básicamente de relativizar lo que pasaba en el ejemplo anterior. Vamos a trabajar sobre cualquier categoría abeliana, no necesariamente tiene que haber suficientes proyectivos inyectivos. Entonces, bueno, vamos a decir que dos clases forman un par de contorsión cortado
a lo largo de una subcategoría S, cortado a izquierda, ¿sí? Si ocurren las siguientes condiciones. Lo primero que vamos a pedir es que la clase A sea cerrada por sumandos directos. Esto es más que todo una propiedad que uno necesita para probar cosas más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, uno la coloca ya directamente en la definición. Lo segundo es la ortogonalidad a nivel local. Lo que pedimos es que A intersección S sea el complemento ortogonal de B intersectado con la subcategoría S. Y lo tercero, la completitud a derecha, ¿sí? Es que pedimos que para todo objeto en S uno puede construir un epimorfismo a partir de un objeto de A con núcleo en B. Bien. Y bueno, si uno toma este mismo concepto, pero le coloca las propiedades duales, uno simplemente dice que AB forma un par de cotorsión a derecha, cortado a lo largo de S. Y si combinamos las dos, un par de cotorsión completo y cortado a lo largo de S. Bien. Entonces, bueno, no es sorpresa esto que está acá, este ejemplo que les menciono, de que los cones proyectivos con la clase de módulos con dimensión proyectiva finita forman un par de contorsión completo cortado a lo largo de la subcategoría de módulos con dimensión con proyectiva finita. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de conceptos? Bueno, que dentro de ese, la subcategoría A y la subcategoría B tienen una relación de ortogonalidad a través del funtor de extensión, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que bueno, fuera, como más o menos intenté representar acá con el dibujo, fuera de ese, no necesariamente los objetos van a ser ortogonales entre sí. Sí ocurre dentro de la subcategoría y además que cualquier objeto que yo me tome acá, dentro de ese, yo puedo, por ejemplo, sumergirlo en algún objeto de B y con núcleo en A. Entonces, bueno, acá dentro de esta subcategoría puedo construir resoluciones y con resoluciones especiales y con buenas propiedades de ciclicidad para eh, calcular cierto tipo de homologías dependiendo de lo que uno quiera hacer. Bien. Entonces, bueno, este concepto primero rescata todo lo que ya se sabe de pares de cotorsión, porque bueno, un par de cotorsión no es otra cosa que un par de cotorsión cortado a lo largo de toda la categoría. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno prueba algo para pares de cotorsión cortados, lo tiene ya automáticamente para pares de cotorsión clásicos, por llamarlos así. Y bueno, otra cosa que generaliza esto un poco tiene que ver con un trabajo que realicé también con Octavio, con Víctor Becerril y con Valente Santiago, eh, por allá por el 2019. Allí trabajamos con una relativización de par de cotorsión también sobre subcategorías. A eso le llamamos pares de S-cotorsión. Pero allí uno toma S, no cualquier subcategoría como estamos haciendo ahora, sino una subcategoría gruesa, ¿sí? Que se cerra por extensiones, por núcleos de dimorfismo, con núcleos de monomorfismos y sumandos directos. Y en esa definición uno pide que las clases A y B vivan dentro de S, que estén contenidas en S. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente un par de cotorsión relativo a S en ese trabajo no era otra cosa que un par de cotorsión AB dentro de la categoría exacta S. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de condiciones un poco más restrictivas son buenas para, por ejemplo, si uno quiere estudiar aspectos homotópicos de la teoría de Slander-Buxbaum, ¿sí? Con este tipo de pares relativos uno puede construir categorías de modelos a partir de clases con las cuales uno hace aproximaciones, ya sea por precubiertas o por preenvolturas. ¿Sí? Esas estructuras las llamamos estructuras de Auslander-Buxbaum, y bueno, necesitamos trabajar dentro de este tipo de restricciones para poder llegar a resultados interesantes. Ahora, en lo que estamos haciendo hoy, que es un poco más general, se pierde un poco la parte homotópica de la teoría de aproximaciones, pero bueno, se rescatan otras cosas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las aplicaciones. Bien, entonces,
Dentro del concepto que presenté anteriormente, así como hay pares de cotorsión que no necesariamente son completos, como por ejemplo los proyectivos y toda la categoría, dentro de una categoría que no necesariamente tenga suficientes proyectivos, también ocurre a nivel de cortes, perdón, de pares de cotorsión cortados. Pues hay ejemplos de pares de este tipo local que no necesariamente satisfacen la condición de completitud. Y uno de ellos tiene que ver con eh, una clase que uno considera mucho cuando estudia condiciones de finitud para anillos, que son los módulos de tipo FPN. ¿Sí? Estos son módulos para los cuales uno puede construir una presentación de longitud n. ¿Sí? Por presentación me refiero a que esta asociación que está acá es exacta y que cada uno de estos f sub k es un módulo libre y finitamente generado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto básicamente es un concepto que generaliza lo que conocemos como un módulo finitamente generado y finitamente presentado. Y bueno, también están los módulos de tipo FP infinito, que se definen como la intersección de todos estos. Bien. Bueno, a partir de esta clase uno puede construir un par de cotorsión cortado formado por los módulos de tipo FPN y su complemento ortogonal. Esto que está acá va a ser un par cortado a lo largo de FPN-1. ¿Sí? Uno le baja un grado la finitud para poder obtener el corte. ¿Y qué pasa allí? Bueno, que se cumple esta relación de ortogonalidad. ¿Sí? Esto fue algo que demostré con Daniel Bravo en el 2017. Es una generalización de un resultado de Sarah Glass. Sarah Glass lo que demostró fue que los finitamente presentados son el complemento ortogonal de los módulos absolutamente puros, intersectado con los finitamente generados. Y bueno, usando un argumento de inducción más otras técnicas, se puede probar esta igualdad a nivel un poco más general, ¿sí? Daniel y yo hicimos esto con miras a caracterizar anillos n-coherentes, ¿sí? No para cortes de cotorsión, pero bueno, se puede tomar esto para un ejemplo de par de cotorsión cortado. Y acá no necesariamente se cumple la completitud. ¿Por qué? Porque si uno toma un módulo de tipo FPN-1, no necesariamente puedes construir una precubierta por FPN y con núcleo acá en el complemento ortogonal. Bien. La mayoría de las aplicaciones que vamos a ver más adelante tienen que ver con cosas de completitud, con la propiedad de completitud, pero bueno, hay otras aplicaciones más específicas donde la parte de completitud del concepto no es requerida, como por ejemplo, si uno quiere abordar la conjetura de la dimensión finitista mediante este tipo de construcciones. Sí, eso lo vamos a ver también dentro de un rato. Y bueno, primero, antes de ver las aplicaciones, me gustaría comentar algunos resultados de cómo construir pares de contorsión cortados, ¿sí? Y una manera, hay varias, pero acá en esta charla voy a comentar una sola, es a través del concepto de par de Frobenius. En este trabajo que les había comentado con Víctor, Octavio y Valente, un concepto que definimos fue el de par de Frobenius. Acá tomamos dos subcategorías, X y omega de una categoría abeliana, y pedimos una serie de propiedades de cerradura y de aproximación, ¿sí? Pedimos que X sea cerrada por sumandos directos, extensiones, núcleos de EPIs, que W sea cerrado por sumandos directos, que la dimensión inyectiva de W respecto a X sea cero, ¿sí? Es decir, que los W se comporten como objetos inyectivos dentro de X, por decirlo de una manera. Y lo último que pedimos es que todo objeto en X yo lo puedo sumergir en un objeto de W con núcleo en X. Entonces, bueno, un par de Frobenius izquierdas básicamente lo podemos ver como una especie de categoría de Frobenius lateral, ¿sí? Donde tenemos objetos inyectivos dados por W, que podemos sumergir cualquier objeto en X en un objeto inyectivo relativo. Recuerden que en una categoría de Frobenius uno tiene una clase de objetos que se comportan como proyectivos e inyectivos al mismo tiempo. Sí, acá nada más estamos pidiendo inyectividad. Porque bueno, no hay que pedir tantas cosas como se ocurre
con las categorías de Frobenius propiamente dichas. Pero bueno, el nombre de par de Frobenius viene justamente del concepto de categorías de Frobenius. Bien, entonces, bueno, usando esta serie de condiciones mínimas, dentro de este concepto, uno puede construir aproximaciones usando teoría de aproximación de Ostrander-Buchweiz, valga la redundancia. Un resultado de Ostrander y Buchweiz nos permite que siempre que tomemos un par de Frobenius izquierda, podemos construir para cualquier objeto con dimensión de resolución respecto a X finita. A ver, esto que está acá, esta notación quiere decir que para X yo puedo construir una resolución finita, perdón, para C puedo construir una resolución finita por objetos de X. ¿Sí? Eso es tener dimensión de resolución finita. Perdón. Entonces, en esta subcategoría X gorro, uno siempre puede construir cubiertas por objetos en X con núcleos en omega gorro, y también puede tomar este X, sumergirlo en un objeto dentro de omega gorro con núcleo en X. Bien. Este resultado no está escrito con esta terminología en el trabajo de Ostrander y Buchweiz. Sí, pero bueno, el concepto de pares Frobenius en 2019, lo que hicimos acá fue simplemente reescribirlo dentro de este lenguaje. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente un par de Frobenius lo que hace es coleccionar la cantidad de propiedades mínimas que uno necesita para construir aproximaciones en álgebra homológica relativa. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, siempre que uno tiene un par de Frobenius, este fue algo que notamos, uno puede construir un par de contorsión cortado X omega gorro y va a estar cortado a lo largo de X gorro. Y también hay otro par formado por omega y el complemento ortogonal de X, y este va a estar cortado a lo largo de omega gorro. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay al menos un par de ejemplos de pares cortados que se pueden construir a partir de teoría de aproximación de Ostrander-Buchweiz. Y bueno, uno puede usar este resultado para tener el ejemplo que ya les había mencionado con los Gorenstein proyectivos, aunque se sirve más como motivación a esta teoría. Pero también puedo obtener, por ejemplo, este par cortado formado por los proyectivos y el complemento ortogonal de los Gorenstein proyectivos, cortado a lo largo de la clase de módulos con dimensión proyectiva finita. Y bueno, un par de ejemplos un poco más interesantes que tienen que ver dentro de generalizaciones de la álgebra homológica Gorenstein están estos dos de acá. El primero considera la clase de módulos DIN proyectivos y los módulos con dimensión proyectiva finita. Y este de acá, también los módulos de dimensión proyectiva finita, pero acá a la izquierda uno coloca lo que se conoce como módulos Gorenstein AC proyectivos. ¿Sí? Estos pares generalizan al par de los Gorenstein proyectivos. ¿En qué sentido? Bueno, que los DIN proyectivos y los Gorenstein AC proyectivos son generalizaciones de ese tipo de módulos. ¿Sí? Estos que están acá se trabaja más que todo en generalizaciones de anillos de Gorenstein y se definen como núcleos de complejos exactos de proyectivos, pero tal que este home, este complejo inducido, es exacto siempre y cuando F sea un módulo plano, ¿sí? O sea, es básicamente la misma definición de Gorenstein proyectivo, solo que acá el complejo, en lugar de colocar un proyectivo, uno coloca un plano. Y estos Gorenstein AC proyectivos se definen también de manera similar, pero F, en lugar de ser plano, es un módulo de nivel, que es una generalización de módulo plano, ¿sí? Este tipo de módulos se trabajaron en la tesis doctoral de Daniel Bravo junto con Mark Hobby. Y bueno, se usaron como herramientas para hallar descripciones de la categoría estable de un anillo arbitrario, ¿sí? Mediante homotopías de categorías en modelos. Y bueno, el cuento de ese tipo de módulos es que se definen de manera similar a los módulos planos a través de Tor, pero en lugar de comparar con todos los módulos de la categoría, uno simplemente toma los módulos de tipo FP infinito que les comentaba anteriormente. Bien. Entonces, bueno, esos son otros ejemplos de pares cortados que se obtienen a partir de estas herramientas. Pero ya si queremos meternos con ejemplos más elaborados y que, entre otras cosas, caractericen resultados importantes,
y eso toca más para la parte de aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, el resto de la charla vamos a centrarnos básicamente en eso, en cómo conectar la teoría de pares de contorsión cortados con otro tipo de problemas. Para hoy traje solamente dos aplicaciones. Una va a ser la conjetura finitista y otra tiene que ver con construcción de adjuntos a derechas para funtores de Ser. Pero hay más, hay aplicaciones que tienen que ver con el estudio de categorías de efectos de Auslander y con cotestructuras, otros ejemplos de cortes que se obtienen ya, dentro de geometría algebraica, sí, trabajando eh, con haces casi coherentes con planos, por ejemplo. Y bueno, también ejemplos de cortes a nivel de categorías de complejos de cadena, sí, pero eh, quise traer solo dos para la charla de hoy, dentro de los que están en el artículo. Los que más me parecen más interesantes son los que voy a comentar acá. Bien, entonces, bueno, primero vamos a recordar un poco lo que dice la conjetura finitista, ¿no? Si trabajan en teoría de representaciones de álgebra, seguramente han escuchado este problema. Y bueno, uno toma un anillo y define su dimensión finitista pequeña como el supremo. Perdón, me pasé, creo que me pasé de la anillo. No, perdón. La dimensión finitista pequeña se define como el supremo de las dimensiones proyectivas para módulos tomados finitamente generados y con dimensión proyectiva finita. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué dice la conjetura finitista? Que es un problema que planteó Himmelbach en el 60 y que al día de hoy sigue abierto, aunque bueno, ya se ha resuelto para una serie específica de álgebras, pero todavía como que no se asoma la posibilidad de demostrarla o de probar que no es ciertamente un contraejemplo. La conjetura parece ser bastante resistente. Y bueno, lo que me dice la enunciado es muy sencillo, que toda álgebra de Artin sobre un anillo conmutativo tiene dimensión finitista pequeña, finita. Bien. La importancia que tiene esto es que implica una serie de conjeturas homológicas también bastante importantes, la condición de Nunke, el lema generalizado, perdón, la conjetura generalizada de Nakayama, la conjetura de Nakayama, entre otras, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo menciono un poco por encima, no voy a comentar tanto sobre los enunciados. Me quería básicamente era resaltar la importancia que tiene esta conjetura a día de hoy. Bien, entonces, vamos a ver qué tiene que ver el lenguaje de pares de contorsión cortados con esta conjetura. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es como que a partir de acá eh, levantar el problema a un universo un poquito más general de categorías abelianas, ver qué se puede probar allí a nivel general y luego bajar otra vez al ambiente donde vive la conjetura finitista. Entonces, bueno, uno puede hablar también de dimensión finitista pequeña a nivel de categorías abelianas. Uno considera, por ejemplo, esta clase P gorro n, todos los objetos con dimensión proyectiva menor o igual a n, y también la clase de objetos con dimensión proyectiva finita, simplemente tomo la unión de todas esas clases. Y bueno, uno puede definir la dimensión finitista grande como el supremo de las dimensiones proyectivas de objetos que viven en P gorro. ¿Sí? Y bueno, esta dimensión finitista fue caracterizada por Becerril, Mendoza y Santiago hace muy poco en un artículo que salió en el Communications mediante dimensiones homológicas relativas. ¿Sí? Esta dimensión uno puede escribirla como la dimensión de corresolución de toda la categoría por este complemento ortogonal. Esto uno lo construye tomando, para cualquier objeto de C, uno lo sumerge en un objeto dentro de este complemento ortogonal, lo va a considerar con núcleo, lo vuelve a sumergir y así define corresoluciones a partir de esta subcategoría. Y bueno, esta dimensión homológica a su vez coincide con la dimensión proyectiva de este doble complemento ortogonal. ¿Sí? Entonces,
Una cosa que notamos Mindy, Octavio y yo es que la finitud de esta dimensión homológica se puede caracterizar en términos de pares de cotación cortados de la siguiente forma. Estas tres condiciones van a ser equivalentes. La dimensión finitista grande de C es menor o igual a N si Pn gorro y el complemento ortogonal de P gorro forman un par de cotorsión cortado a lo largo de esta unión, ¿sí? Fíjense que acá no pedimos que el par sea completo. La parte de aproximaciones en el estudio de dimensiones finitistas no importa. Y bueno, esto a su vez es equivalente a pedir que la clase P gorro N sea el doble complemento ortogonal de P gorro, ¿sí? Ahora, ¿por qué no considera esta clase P gorro especial más allá de la motivación que tiene la conjetura finitista? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Vamos a bajar esto un poquito más a tierra y vamos a trabajar ahora nuevamente sobre, para módulos sobre un anillo, ¿sí? Acá podemos considerar módulos que sean finitamente generados y de tipo FPN y todo este cuento. Y bueno, definir, por ejemplo, otro tipo de dimensión finitista pequeña, que es lo que llamamos la FP dimensión finitista, ¿sí? Que es básicamente la dimensión proyectiva de la clase P gorro intersectado con FP infinito. Si uno toma los módulos acá en FP infinito, recuerden, estos son módulos para los cuales se puede construir una resolución por módulos libres y finitamente generados, ¿sí? Y dentro de esa clase tomamos aquellos que tienen dimensión proyectiva finita, calculamos sus dimensiones proyectivas, tomamos el supremo, y esa es justamente lo que llamamos la FP dimensión finitista del anillo. Entonces vamos a probar una serie de cosas para este tipo de dimensión finitista, y cuando imponemos que el anillo sea newtoniano, esta dimensión coincide con la dimensión finitista pequeña. Entonces, bueno, lo que se pruebe a este nivel vale, por ejemplo, para la conjetura de la dimensión finitista, que está enunciada para álgebras de Artin, pero bueno, las álgebras de Artin son anillos newtonianos, ¿sí? Más otra serie de cosas. Entonces, bueno, ¿por qué conviene ahora bajar a la categoría de módulos y considerar esta intersección de acá? Porque, bueno, uno tiene este resultado donde acá está la equivalencia entre las tres primeras condiciones, básicamente el resultado anterior adaptado a este contexto, pero a su vez, trabajar en módulos me permite agregar una condición adicional, que también tiene que ver con pares de torsión cortados, y es la siguiente, que uno dice que la dimensión FP finitista es menor o igual a n, siempre y cuando uno puede conseguir una subcategoría de módulos, tal que los proyectivos y esta clase de módulos con dimensión de corresolución finita respecto a este complemento ortogonal forman un par de cotorsión completo a derecha cortado a lo largo de S, ¿sí? Y que además S contiene al coproducto del anillo indexado por el mismo anillo, ¿sí? Estas condiciones acá parecen un poco raras, pero detrás de esto hay bastante teoría de categorías de modelos, ¿sí? Esta condición logramos meterla dentro de esta caracterización usando un trabajo de Sergio Estrada junto con Gil Asensio y Manolo Cortés. En ese trabajo ellos estudian un abordaje de la conjetura finitista mediante categorías de modelo que se inducen a nivel de complejos de cadena, ¿sí? Entonces, metiéndonos dentro de las pruebas de esas caracterizaciones que hicieron, bueno, logramos colocar esta caracterización adicional acá de la dimensión FP finitista, ¿sí? Me gustaría comentar un poco la prueba de esta equivalencia, pero bueno, sería meterme con detalles muy técnicos y habría que definir categorías de modelo también para que se pueda entender mejor y bueno, no es una definición que tome poco tiempo precisar. Bien, entonces, bueno, acá por ejemplo, perdón, tenemos una descripción gráfica este es un dibujo que hizo Mindy para su tesis y básicamente una descripción de lo que ocurre, ¿no? Que esta dimensión homológica uno la puede caracterizar. Lo que les comentaba antes, uno puede construir una subcategoría
y si uno considera las intersecciones de estas dos clases con esa subcategoría, estudia las relaciones de ortogonalidad y completitud que ocurren acá. Si eso se da, a su vez uno tiene esta otra descripción donde uno considera un corte diferente, que es a lo largo de esta clase que está acá, módulos con dimensión proyectiva acotada y el complemento ortogonal de esta clase que está acá abajo, intersectado con los módulos de tipo FPN, ¿sí? Acá también cambian las clases que forman el par de contorsión cortado, son estas de acá. Acá ya no son los proyectivos, sino algo un poco más general. Y bueno, si ocurre acá contorsión a nivel local, a través de este corte, uno tiene dimensión finitista pequeña, finita. Y bueno, todo eso a su vez es equivalente a pedir que esta intersección de los FP infinitos con los módulos de dimensión proyectiva menor o igual a n coincida con FP infinito intersectado con el complemento ortogonal de esta intersección que está acá, que es la intersección que uno utiliza para definir las distintas versiones de las dimensiones finitistas. Bien, entonces esa sería una primera aplicación. Voy a consultar a Cristian o a Javier cuánto tiempo queda. Tienes unos 15 No viene que ahora minutos. empezamos, pero no sé. Si son 15, Sí. está perfecto porque Sí, sí. vale, da tiempo suficiente para presentar bien esta aplicación y comentar la demostración de algún resultado. Acá, bueno, una aplicación muy distinta a lo que trabajamos anteriormente tiene que ver con funtores de SEA, ¿sí? Funtores de SEA son funtores de proyección sobre subcategorías cocientes por una subcategoría de SEA. ¿Sí? Entonces, recuerden que una subcategoría de SEA es una subcategoría S de una categoría abeliana que satisface la siguiente condición. Siempre que uno tiene una sucesión exacta corta de este estilo, el objeto del medio está en la clase S, sí, solamente si los extremos también lo están. Entonces, en particular, estas son subcategorías cerradas por extensiones, ¿sí? Entonces, bueno, siempre que uno tiene esto, uno puede definir una categoría cociente que se le conoce como cociente de SEA, y los objetos son los mismos objetos de la categoría C. Y a nivel de morfismos, uno define los morfismos en el cociente de X a Y como este colímite, el colímite sobre estos conjuntos home, donde X' e, perdón, e Y' son subobjetos de X e Y, que a su vez satisfacen que tanto Y' como el cociente de X con X' siempre viven dentro de la categoría de SEA. Entonces, bueno, esa construcción da un concepto de categoría bien definido. Y cuando uno considera el funtor cociente de C en el cociente de C, el funtor de proyección, algo muy habitual para este tipo de construcciones es preguntarse cuándo este funtor admite un adjunto por la derecha. Por ejemplo, ese problema lo estudió recientemente Ogawa en uno de sus artículos, y básicamente cuando se logra construir adjuntos a derecha para este tipo de funtor, sale una serie de consecuencias con aplicaciones dentro de álgebra homológica, por ejemplo, en el estudio de la categoría de efectos de Flanders. ¿Sí? Una de las cosas que tiene que decir ese tipo de existencias de adjuntos por la derecha para estas proyecciones. Entonces, bueno, como es interesante construir o ver si existen adjuntos de derecha para este funtor, una cosa que uno puede hacer para facilitar la tarea es caracterizar cuando eso ocurre. Entonces, bueno, una cosa que notamos fue la siguiente, que si este funtor cociente admite un adjunto de derecha, entonces si uno considera la subcategoría de ser y la intersección de estos dos complementos ortogonales, eso va a ser un par de contorsión cortado a derecha a lo largo de este complemento ortogonal, el S per 0.
Esto se define como el del X, solo que en lugar de X uno toma home, ¿sí? Esta es la clase de objetos, tal que el home de S en N, perdón, aquí tendré que poner que esto es igual a 0, ¿sí? Esto tiene que ser 0 para todo objeto dentro de la subcategoría de 0, ¿sí? Este tipo de complementos ortogonales se usan mucho en teoría de pares de torsión. En lugar de trabajar con el X, se trabaja con el home. Bien. Ahora, si queremos dar una caracterización de esto, necesitaríamos un recíproco. Y el recíproco ocurre siempre y cuando le pedimos a C que sea cocompleta. Cocompleta es que tenga colímites arbitrarios. Y que la clase S sea cerrada por productos. ¿Ok? Entonces, bueno, me gustaría hacer una especie de bosquejo de la demostración de esta proposición, porque bueno, es una demostración que no involucra argumentos bastante complicados ni nada por el estilo. La mayoría son usar alguna que otra cosita del trabajo de Ogawa y herramientas básicas de álgebra homológica. Entonces, bueno, está bastante buena para propósitos de charla. Entonces, bueno, vamos a probar, por ejemplo, primero que ocurre, perdón, que si uno puede construir un adjunto de derecha para este funtor de proyección, entonces uno tiene un par de contorsión cortado por estas clases que ya les mencioné. Bien, entonces, bueno, vamos a eso. Lo primero que vamos a usar es que este resultado, Ogawa caracteriza la existencia de adjuntos a derecha de la siguiente manera. El adjunto se puede construir siempre y cuando para cualquier objeto en la categoría tú puedes encontrar una solución exacta de esta forma. Acá simplemente es que la imagen de F coincida con el núcleo de G. Y acá el S va a estar en la subcategoría de C y este objeto I en la intersección de los complementos ortogonales por home y por el next. Bien. Entonces, bueno, si eso ocurre, uno puede construir el adjunto y viceversa. Si uno tiene adjunto derecha para el funtor de proyección, esta propiedad siempre va a ocurrir para cualquier objeto en la categoría. Ahora, recuerden que queremos construir un par de contorsión cortado, ¿sí? Esta que tenemos acá. A ver, la ortogonalidad no hace falta chequearla, ya es automática por cómo está colocada la clase de la derecha, ¿sí? Entonces eso no necesita demostración, es inmediato. A diferencia de la aplicación anterior, acá importa más la parte de completitud que la parte de ortogonalidad. Bien, entonces bueno, lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en probar la ortogonalidad, perdón, la completitud de derecha de este par. Es decir, eh, vamos a tomar un objeto dentro del corte. Recuerden que el corte es este complemento ortogonal. Queremos sumergirlo en un objeto que esté acá en esta intersección con conúcleo en la subcategoría de SEA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, usando este resultado que está acá. Y algunas construcciones vamos a repetir otra vez este argumento que está acá, pero para este conúcleo, ¿sí? Como este resultado de Ogawa vale para cualquier objeto en la categoría, ahora tomamos el conúcleo de G. A la izquierda le ponemos este objeto en la subcategoría de ser y a la derecha algo que vive en esta intersección. ¿Ok? Entonces, bueno, acá escribimos nuevamente esta sucesión, consideramos subconúcleo y tomamos acá las factorizaciones de H y de I a partir de sus imágenes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a considerar la sucesión exacta corta que se forma acá en el medio. ¿Sí? Y la vamos a colocar acá como la base en este diagrama. Por otro lado, acá por el medio, colocamos esta sucesión que está acá arriba, que ya la habíamos tenido, esta sucesión exacta corta de G, y tomamos el pullback entre estos dos morfismos, ¿sí? Ese pullback genera este diagrama de filas y columnas exactas, donde todos los cuadrados resultantes son conmutativos. Y bueno, dentro de las nuevas sucesiones exactas cortas que se forman, nos va a interesar esta que está acá.
¿Sí? Bien. ¿Era esta? No, perdón, la columna del medio quise decir. ¿Por qué nos va a interesar esa? Bueno, porque acá se está sumergiendo el objeto M en el I. Si probamos que el I, bueno, el I ya está acá, ¿sí? Es decir, por lo que teníamos anteriormente, acá al principio. Tenemos una asociación exacta corta donde el I está en esta intersección y nos faltaría probar que el conúcleo de G está en S para ver que se está cumpliendo la propiedad de aproximación a derecha para el par que queremos probar, que es un par cortado a lo largo del complemento ortogonal de S. ¿Sí? A ver, yo creo que no es la columna del medio, sino la fila de la izquierda. Vamos a revisar acá. Sí, perdón. Hay un error acá en lo que comentaba. La aproximación o lo que queremos ver que es una aproximación a lo largo del corte es esta columna que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a probar que el F está en S y que K está acá en la intersección de esos dos. Entonces satisface la última condición que hay que verificar en la definición de par de contorsión cortado a derecha y que sea completo. Entonces, bueno, vamos a chequear primero esto, que el F está dentro de la subcategoría S. Bien. Entonces, bueno, para eso lo que vamos a hacer es considerar esta fila, esta asociación exacta corta que está en el medio, y como queremos ver que el F vive en este complemento ortogonal, tenemos que tomar un objeto arbitrario en S y ver que el home de ese objeto con F se anula y que el X de ese objeto con F también se anula. Hay que chequear esas dos cosas, ¿sí? Entonces, bueno, tomamos esta sucesión y aplicamos el funtor covariante home de S. ¿Sí? Vamos un S' en S, aplicamos home a la sucesión anterior y nos queda esta sucesión exacta larga. Bien, donde ocurre lo siguiente. Lo primero es que este home de S' con I es 0, porque recuerden de la lámina anterior que el I vive en el complemento ortogonal 0 de S. Entonces, los morfismos entre cualquier objeto de S e I se van a anular. Entonces, si esto es 0, al ser esto exacto, se tiene que este home se hace 0. Bien. Entonces, bueno, tenemos que este señor de acá se anula, este también, y por otro lado, este X de S' con I también es 0, porque el I que tenemos acá satisface esa condición a nivel de X también. Entonces, bueno, este de acá se anula, usando la exactitud de esta sucesión, vamos a tener que este home se hace 0 también dentro de este diagrama. Y bueno, acá, este no lo habíamos usado todavía, perdón, este que está acá, este home de S' con F, al ser 0, lo que implica es que el F está en el ortogonal derecho de S a través del home. Entonces faltaría verificar solamente esta parte. Probar la ortogonalidad del F con respecto a la clase S mediante el extra. Entonces, bueno, para eso, lo que podemos usar, yo aquí taché algo que no hay que tachar, todavía no sabemos si se anula. Lo que queremos ver es que este que está acá se anula. ¿Sí? Entonces, tenemos que este x1 con S' es 0. O sea, este que está acá. ¿Por qué? Porque el I vive en el complemento ortogonal derecho de S a través del X. Entonces, bueno, lo que vamos a tener, puse que es 0 por error, perdón. Lo que vamos a tener ahora, usando la exactitud de esto, es que
este home y este x son isomorfos. ¿Ok? Entonces, bueno, probar que este x se anula y probar una vez por todas que el f está en el complemento ortogonal de S a través del x, equivale a probar que este home es 0. ¿Ok? Y para eso vamos a usar de la lámina anterior esta sucesión que está acá. ¿Sí? Perdón. Tomé el cokernel de G, no hay que tomar el cokernel de G, porque si no, no me queda una sucesión exacta corta. Es tomar ahora esta sucesión exacta corta, aplicar el home con S' otra vez, y uno obtiene esta sucesión a nivel de home, donde, bueno, para empezar, ¿qué ocurre acá? Bueno, este home de S' con E es 0. ¿Por qué? Bueno, es que recordando dónde vive el E, vive acá, en esta intersección, ¿cierto? En particular está en el complemento ortogonal de S a través de home. Entonces este señor se anula. Y bueno, me queda que este home de S' con C es 0. Luego esto que está acá es 0. Entonces este x se hace 0. Que era lo que faltaba demostrar. Entonces el f, el objeto f, está en la intersección de esos dos complementos ortogonales. Bien. Entonces aquí, en esta columna de la izquierda, está ocurriendo eso. Estamos tomando m, está siendo sumergido en un objeto en la intersección. Entonces, para probar la completitud finalmente, habría que probar que el K también está en S. Pero eso es un poco más sencillo. Mucho más sencillo que todo lo que hicimos. ¿Por qué? Bueno, porque S es una subcategoría de ser. Las subcategorías de ser son cerradas por cocientes. Acá tengo un cociente por un objeto en S, que es este de que está acá. D, al estar en S, K, un cociente de D, ya está. Este K está en S y bueno, de esta manera uno obtiene la aproximación a derecha para el objeto M que estamos tomando acá, en el corte del par que estamos considerando acá en la enunciado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, ¿qué ocurre si uno quiere probar el recíproco? Es decir, si tenemos este par de contorsión cortado a lo largo de la subcategoría, ¿será que eso se puede utilizar para construir el adjunto a derecha de este tipo de funtores? Sí. Siempre y cuando uno suma un par de cositas adicionales que tampoco son gran cosa, que la categoría sea completa y que la clase S es cerrada por productos. Entonces, bueno, ¿cómo usamos esas condiciones para ver el recíproco? Bueno, recuerden que probar que existe un adjunto derecho para el funtor de proyección es equivalente a probar que para cualquier objeto en la categoría uno puede construir una sucesión de este estilo. ¿Sí? Exacta en M. Donde el S está en la clase S y en esta intersección. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto para hacer esta construcción? Bien. Sabemos que S es una subcategoría de ser. Mencionaba hace ratito que las subcategorías de ser son cerradas por cocientes. Y también estamos suponiendo que es cerrada por coproductos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando una subcategoría es cerrada por extensiones, cocientes y coproductos? Bueno, que tiene lo que se conoce como una clase de torsión. Entonces, cuando S es una clase de torsión, perdón, si uno considera S y su complemento ortogonal de home, obtiene lo que se conoce como un par de torsión. Y siempre que uno tiene un par de torsión, una de las cosas que uno puede hacer con ellos es construir para cualquier objeto en la categoría una sucesión exacta corta, donde el objeto arbitrario va a ir en el medio. El objeto de la izquierda está en la parte izquierda del par de torsión y el objeto de la derecha en la parte derecha del par de torsión. ¿Sí? Es como una especie de aproximación, pero no como ocurría a nivel de pares de cotorsión, que el objeto que uno quiere aproximar está en uno de los extremos. No, acá ocurre otra cosa que va a estar en el medio. ¿Sí?
Entonces, bueno, tengo esta sucesión exacta corta, este señor vive en S, entonces fíjense, esto ya se parece mucho a lo que tenemos acá, a lo que queremos llegar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que el S0 está en el complemento ortogonal de S a nivel de home, pero no tiene por qué estarlo a nivel de ext. Pero bueno, afortunadamente estamos suponiendo que este par que está acá es un par de contorsión completo y a derecha a lo largo de la subcategoría S ortogonal home. Bien, entonces como el S0 vive acá en el corte, yo lo puedo sumergir en algo que viva en la intersección. Bien, entonces acá tenemos la sucesión exacta corta, está acá arriba, el S0 lo sumergimos acá en algo en la intersección, tomamos esta composición. Como H es un monomorfismo, el núcleo de esta composición coincide con el núcleo de G, entonces al tomar esta composición acá y esta sucesión exacta, esta sucesión, perdón, vamos a tener que es exacta, sí, porque con núcleo, perdón, el núcleo de la composición coincide con el núcleo de G, y a su vez es isomorfo a la imagen de F. Entonces, bueno, acá justamente obtenemos el tipo de sucesión que estamos buscando, que sí sabemos que existe para cualquier objeto en la categoría. Ya está, tenemos ¿cómo se llama? Garantizada la existencia de adjunto a derecha para el funtor de proyección. Entonces, bueno, creo que eso va a ser todo para hoy. Nada más les comento dos aplicaciones, pero hay más, sí, hay algunas cosas que se mencionan a nivel de geometría algebraica, como les decía, también con coste de estructura, si les interesa esa parte, todo eso está bastante bien detallado en el preprint, y bueno, en el artículo que va a salir próximamente. Entonces, bueno, con eso finalizo. Gracias, Marco.